La juventud del Partido Autonomista está al alcance de todos. Una idea pro país, donde el gobierno es del pueblo, de todo el pueblo. Y ya tiene su programa de radio. Con sentido federal, moderno, educativo y cultural, el futuro se está forjando desde La Otra Voz, un programa de radio y de país por la RZ. Hola, buenos días a todos, a toda la City porteña, ¿cómo están? Este es nuestro primer programa, La Otra Voz. Bueno, queremos saludarlos a todos y le pasamos algunos datos de la actualidad. Siendo las 11:05 de la mañana y con una temperatura de 23 grados, estamos aquí esperando un día más de noticias. Bueno, les presento a todos los que van a ser parte. Bueno, con ustedes acá está Juan Doe. Gracias, Gigi, ¿cómo están? Acá estamos con Fran Pirovano también. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, dado que es el primer programa, me parece que es una buena idea contarles un poco cómo va a ser la dinámica y cómo surgió el proyecto. Los chicos del PAN, con Javier Salas a la cabeza, nos ofrecieron con Fran participar de este espacio y hacer una radio liberal, republicana y distinta. Quería agradecerle al Pocho Romero Félix, que está acá en el estudio con nosotros, por hacer esto posible. Bueno, vamos a tener invitados todas las semanas. Hoy nos dio el orgullo de poder tenerlo a José Luis Experto al final del programa. Vamos a tener columnas sobre distintos temas de la actualidad y vamos a contestar preguntas y hablar mucho de lo que les interesa. Te dejo la palabra al Pocho. Bueno, yo te agradezco mucho. Los saludo a todos, saludo a los oyentes y por sobre todas las cosas agradecerle profundamente a esta juventud que se está lanzando con mucha fuerza y con mucho fervor, tratando de clarificar un montón de cuestiones que no son fáciles, sobre todo en este momento que atraviesa el país, momento de crisis, momento, el presidente llamó la tormenta, que pasó pero no pasó. Es decir que la verdad es que reconforta y reanima profundamente a seguir en esta lucha cuando vemos que gente joven se dedica full time y con todo cariño, con todo fervor a defender a los seres humanos, que esto es lo importante. Cuando uno ve lo que está pasando, se sorprende notablemente. Para decir la falta de continuidad, la falta de un proyecto de país, la falta de estudiar los temas como corresponde. Un día sale el secretario de Energía con el tema del gas y el otro día se cambia de posición. Ahora el problema interno, que Stanley, que la ministra Bullrich y ahora nada más ni nada menos que Lilita Carrió, que va a hacer la denuncia contra el ministro de Justicia por sus expresiones, que un día dice: no voy a romper Cambiemos, pero va al programa de Mirta Legrand y dice cualquier cantidad de cosas. Yo creo que tenemos que ser mucho más serios, mucho más responsables, mucho más coherentes, porque por estos motivos es que la gente, y por eso a ustedes les tengo que reconocer doblemente que actúen en política, porque la juventud ha disparado un poco de la política, teniendo en cuenta la falta de coherencia, la falta de honestidad, la falta de cosas transparentes, que no ocurren indudablemente hace muchos años a esta parte. Entonces yo pienso que los valores tienen que superar todo este tema. En la presentación del programa se habla que el gobierno es del pueblo, de todo el pueblo, y yo creo que esto es en definitiva lo que tenemos que tener en cuenta. Yo que tengo varias jornadas en uno y otro medio, y cargos públicos, sin cargos públicos, de cualquier trinchera que me tuvo que ocupar, yo voy a seguir luchando por el ser humano, por los 40 millones de argentinos. Y en ese aspecto tenemos que tener en cuenta, hoy leemos en los diarios 80% la tasa de interés, por otro lado veo
me encontré cuando entraba a la radio con un señor que pertenece a las pymes, que se le quiere dar 3 millones, 3.000 millones para que ellos puedan subsistir de alguna manera. Es decir, tendríamos que hablar 1 hora y eso no se puede, entonces esta es la introducción, el reconocimiento, el agradecimiento y sobre todo un compromiso, luchar sin descansos para tratar de transformar esta situación, de reformar sustancialmente y ser creíble por los argentinos. La otra voz, con la juventud del Partido Autonomista, hasta las 12, por la RZ. Bueno, queríamos agradecerte, Pocho, por estar acá. Estamos muy contentos de tener un invitado de este nivel, el doctor José Antonio Pocho Romero Feris, que venga a hacer la editorial, digamos, del día de nuestro primer programa de radio. Y me quedé escuchándote y me quedé pensando un poco en todo lo que hablabas con respecto a lo que es no tener proyecto de país, ¿no? Estamos emparchando, estamos improvisando. Escuchar a la doctora Carrió en un programa de televisión hablando y diciendo que perdió la confianza que tenía en el gobierno que ella impulsó cuando fue votada con casi el 60% de todo lo que fue la ciudad de Buenos Aires. Es muy triste, ¿no es cierto? No, realmente es como ver cómo nos vamos cayendo a pedazos. ¿Sabes lo que pasa? Que ella también en su momento sacó el 1% como candidata a presidente, vamos, para hacer lo más y lo menos. No sé cuántos periodos de diputada lleva, pero sin tener que... Yo prefiero no hacer nombres, lo que sí digo es que los argentinos tienen un enorme defecto, de que la culpa no es nuestra, sino del otro. Y la doctora Carrió se caracteriza por eso, porque yo nunca le escuché que diga que cometió un error. No, lo más triste de todo esto es que siempre somos nosotros los que vamos arrastrados atrás de las decisiones que toman y que pareciera que pertenecieran a una élite o a formar parte de un lugar en el que no estamos, no está la sociedad en general. Así es. Porque me cansé de escucharla decir que ella era la fiscal y que tomaba a la República y lo único que vemos después es como un desborde de situaciones que no pueden manejar y un gobierno que está emparchando por todos lados una pileta que parece que en cualquier momento estalla y nosotros vamos con ella, ¿no? Hundidos. Así es. Y a veces se inventan cosas para zafar. En su momento la cuestión del aborto, Durán Barros fue el de la idea. Ahora el tema de los alquileres. Sí, eso. Bueno, eso es otro de los temas con respecto cuando uno como país no tiene un proyecto, como gobierno no tiene un proyecto hacia dónde dirigirse y entonces tiene que hacer uso de las regulaciones para emparchar situaciones que si hubiera una estabilidad económica real y leyes que fueran justas para toda la sociedad, no solamente para una parte, con medidas que bordean el populismo porque en realidad no resuelven los problemas, terminamos cayendo todos en situaciones que no podemos resolver. Además, me extraña la actitud de Rogelio Frigerio, que yo considero una persona inteligente, que haya querido defender lo indefendible. Yo creo que de una vez por todas tenemos que decir las cosas como son, decirle a la gente la verdad, les caiga bien o les caiga mal, pero ser sincero, no decir una cosa un día y otro al rato otra cosa. Ni siquiera pasa el día. Sí, es el error máximo de Cambiemos, ¿no? La falta de claridad en cada comunicado y su incoherencia de un día al otro, ¿no? Sí, pero lamentablemente la política argentina en general está pasando esto. Claro. Sí, bueno, fíjate con la ley de alquileres cómo se contradicen con el proyecto que habían dicho en campaña. Claro. Es una cuestión que va en contra de lo... Bueno, vos dijiste que Lilita siempre habla de república. Bueno, estas cosas son... las cosas fundamentales que te tiran una república al piso. Nosotros no tenemos, como volviendo a lo mismo, y no me voy a cansar de decirlo, no tenemos proyectos, el gobierno no presenta ningún proyecto real sobre ningún tema firme.
van guiándose ciegamente por encuestas y seguimos yéndonos cada vez más al tacho. Mira, sí, te doy Cada una vez cosa. más encerrados en leyes que lo único que hacen es no defendernos, sino a todos en conjunto hundirnos. Algo que me sorprendió enormemente o me duele enormemente, sobre todo el tema de los alimentos de primera necesidad, ha bajado el 4%. Este es un tema gravísimo. El consumo. La Sí. gente no puede ya adquirir lo que necesita para subsistir. No, para su claramente es familia, una para su recesión. hijo. Sí, sí. Sí, estamos en una recesión. Hoy es un supermartes, hoy hay un vencimiento grande de Levax. Y ahora vamos a tener un amigo jamaiquino dentro del Banco Central. Ya tenemos la sede del Fondo Del Monetario ¿no? Internacional. Ya tenemos un nuevo gobierno. Somos los principales, que no votamos. los principales deudores por eso. Claro. Claro. Sí, mostraron el otro día la cantidad, el porcentaje de plata que tiene el FMI, y el mayor porcentaje lo tiene Argentina. Argentina, si se declara en default, podría tirar abajo una gran parte de la estructura del FMI. No, pero no, vos te reís, pero el FMI últimamente se ha puesto bastante flexible con sus ayudas, con sus ayudas, pero sinceramente no, me parece que no están haciendo un buen análisis de cómo Argentina puede salir adelante. Lo más triste de todo es que tengamos una persona ajena. Hasta donde yo interpreto y conozco, sé que el Banco Central tendría que ser completa y absolutamente independiente. Entonces tenemos un jamaiquino. Sí, que... pero fíjate que el acuerdo con el FMI lo hizo Duhovne, que es ministro de Hacienda, y el FMI manda a su representante al Banco Central. O sea, ahí te está dejando claramente marcado que no hay independencia. Y si te fijas, Guido Sandleris era el viceministro de Hacienda de Duhovne. Entonces, esto es mucho peor que lo que Milei siempre dice, el famoso 28 de diciembre. 28 de diciembre. Es 1000 veces peor. Claro, porque una cosa es, ya le habían sacado la independencia del Banco Central el 28 de diciembre, la independencia del ministro de Economía. Y ahora además nos viene a gobernar el Banco Central alguien del exterior, de afuera, o sea, No, cualquier además, cosa. no, y además escapan todos como ratas. Y hay otra cosa, Giselle, el tema de la inflación. Sí. Creo que mañana se va a dar a conocer la inflación de septiembre, que según se piensa va a ser el no va a 7, ser lindo. el 7. Por ahí van a decir el 6,99 para que Qué cause una lindo, inflación claro. diferente. Y de octubre parece que va a ser el 5%. Sí, lo que Este pasa- fue el presupuesto que hablaba del 15% cuando se presentó Claro. No, en bueno. el año, que vamos a llegar al 45%. Bueno, igual es lo más triste no es solamente que se va a conocer y que va a ser un desastre, y en la práctica lo vivimos todos los días, sino que además esto no para. O sea, no le encuentran la salida. No, porque es como estado de necesidad por el cual se llegó al fondo. Bueno, por Por eso el endeudamiento que ya no daba para más. No teníamos más crédito en ninguna parte. Es que claro, la gente critica el haber ido al fondo, pero no se dan cuenta que es por ellos que vamos al fondo. O sea, el pueblo, la izquierda que dice que el Fondo Monetario es malo, que no nos conviene, es por su gasto social, por los planes que tanto piden, que es por culpa de ellos. No pueden criticar al fondo, que es el que les da la plata. Y acá tenemos que ser sinceros, no solamente a este gobierno tenemos que decir las cosas. No, claro. De varios años de esta parte. Sí, totalmente. Salvo excepciones de 1930 ahora, tenemos problemas. Sí, problemas estructurales y fundamentales que no podemos corregir. Salvo Frondizi, salvo Ilia, salvo otra gente que más o menos manejó bien la cosa. el problema que tenemos muy grande es que nosotros tenemos un gobierno o gobiernos manejados por corporativistas y no por partidos políticos. Entonces, cuando hablamos de intereses, siempre de fondo tenemos un montón de corporaciones y lobbies que trabajan, y no tenemos nunca ningún gobierno firme que sea democráticamente justo y que nos permita a todos hacer un análisis real. Entonces, Claro. frente al resto del mundo, somos un chiste. Ahora, ¿sabes una cosa, querida? Yo te digo una cosa, también nosotros tenemos la culpa, los políticos, que tenemos que hacer un examen de conciencia y comenzar a funcionar como corresponde. Porque la mayoría de los partidos políticos están debilitados, están con crisis. El peronismo, por ejemplo, tiene 10.000 pedazos. El mismo gobierno tiene problemas. Sí. El tema del aborto, ahí mismo tuvieron problemas internos. Bueno, lo que pasa es que hay una falta de Sí. credibilidad total. Y entonces la gente lo que pretende de los políticos es que sus ideas se lleven a cabo y no
para llegar al cargo público solamente. Yo siempre digo que hay dos tipos de políticos: el hombre de Estado y el político que quiere cualquier cosa en beneficio personal. El individualismo, beneficiarse cuando llega a la función, Sí. y no pensar en el prójimo, diremos. Sí, muchas veces me cuestiono eso, ¿no? ¿Qué quedó qué te dan ganas? ¿Por qué querés ser presidente o por qué querés llegar al poder? ¿Dónde quedó realmente, capaz suena un poquito altruista, no sé, ¿no? Utópico. Claro, pero ¿por qué no querés quedar en los libros de historia que hiciste el cambio para bien en la Argentina, realmente que te apoyó todo el pueblo argentino y que realmente hiciste las cosas bien? ¿O solo querés ir y seguir llevándote plata al bolsillo para después? ¿Para qué? Suena un poquito lindo, pero es realmente así, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que el presidente tiene una función difícil, sin duda, pero tiene para elegir a los mejores. Si no se fija solamente en el amigo con el que va a hacer algún tipo de conveniencia personal. Y bueno, creo que esto es la gran cosa: rodearse de los mejores, no tenerle miedo a la inteligencia. Tal cual. La Otra Voz, el programa de la juventud del Partido Autonomista, de 11 a 12 por la RZ. Bueno, los problemas de Argentina no son solamente económicos, por más que sea lo primero que la gente ve en los diarios, pero por ejemplo este fin de semana estuvieron los disturbios en Trelew, la marcha feminista, no sé qué número de veces que se juntan, pero me parece que esta va a pasar a la historia porque fue la vez que se juntaron y más destrozos hicieron en la vía pública. Hasta llegaron a quemar el Palacio de la Municipalidad. La verdad que son cosas... Bueno, hay un video también bastante... que te ponen los pelos de punta, que es que entraron adentro, quisieron entrar en una iglesia porque, bueno, ya sabemos que uno puede ser ateo, puede ser religioso, puede no tener ningún... Yo creo que tenemos que fe, respetar todas las pero hay que respetar, todos los credos, ¿no? Claro, y principalmente la iglesia sigue siendo propiedad privada y me parece que no pueden hacer... Bueno, si ven el video, se ven un par de mujeres, obviamente, que le pegan fuerte al vidrio hasta que lo rompen, entran... Bueno, es algo que me parece que este país no tiene que ir por ese lado. No, lo más triste es que tampoco tuvo mucho movimiento en los medios. Claro, no sé, ¿No? yo sinceramente vos me estaba fijando en los principales diarios, La Nación, Infobae, Clarín, no existe. Ni una sola mención. O sea, se mueve solo en las redes sociales, ¿no? El único, bueno, podés destacar, le dio un espacio a Agustín Laje para hablar, fue Eduardo Feynman ayer, claro, tuvieron 24, un tiempito, pero en A24, pero nada más. Bueno, eso te da a pensar que hay todo un lobby de fondo. Sí, vos veías los videos, era tristísimo, chicas cargando, y cómo la YPF los dejaba, o las estaciones de servicio, cargándole nafta a botellitas para tirar para después tirar como bomba molotov, y están las fotos y los videos tirándole a la iglesia como bomba molotov. Es una cosa bueno, igual hay que decir que la policía después de, tardó bastante, pero llegó un momento que debe ser que le llegó el orden de arriba de que vayan y repriman. En este país le tenemos mucho miedo a la palabra represión, pero está en la Constitución. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vos podés tener un reclamo justo, pero vos no tenés ningún derecho a atacar la propiedad privada. No, pero fíjate que propiedad privada también es el auto que está estacionado ahí, que le tiraron con una de estas molotov y lo prendieron fuego. Y el tema, esto que vos me hablabas hoy del alquiler, beneficia a los inquilinos, pero perjudica a la propiedad privada, al dueño de la... Claro, tal cual. Y lo otro, tenemos que comprender, hace rato que hablamos de esto y no llevamos a cabo, es que hay 3 millones de déficit en vivienda. Bueno, el problema real con respecto a eso es que cuando vos generás regulaciones, generás más burocracia. Claro. Entonces, en principio, parece una excelente idea la ley, pero cuando se lleva a la práctica tenés que pagar 20.000 sellos que terminan haciendo que generen el mismo gasto en el inquilino que antes. Y no solo eso, sino que el inquilino que tenga que hacer cargo de armar todo el circo para poder entrar a vivir a una casa.
O sea, además de tener todo el estrés que genera la mudanza y conseguir el lugar y todo lo demás, ahora además de eso voy a tener que sellar 200.000 papeles para poder acceder a un alquiler, Sí. ni siquiera a una propiedad. Sigue siendo parte de esto, de toda la historia argentina, del Estado metiéndose en la vida de los demás, ¿no? Y con esto que decía Juan de la represión, entendemos todos la historia que nos marca, lo que pasó hace 30 o 40 años, pero pasado es pasado y uno tiene que ver que la represión en sí no es atacar a alguien porque si vos no podés pisar al otro, ¿no? Como siempre hablamos nosotros. Mi pregunta entre los siempre liberales. es, ¿para quién gobierno yo? O sea, ¿a quién elijo gobernar? O sea, ¿Para la ¿para quién mayoría o estoy? para la minoría? Tal cual. ¿No? Y sí. Aparte, yo no quiero apoyar a violentos, bajo ningún concepto. Yo No. soy democrática, creo que la única forma de llevar adelante un país es en paz. Sí, La totalmente. gente no puede pensar. Vivimos todos en un estado de nervios y estrés porque prendés la tele, no sabes lo que vas a encontrar en las noticias, abrís Twitter y te asustás, ves la mitad de los medios que están todos cooptados. Como dije yo, no aparece en ningún medio, no entendés cuál es el reclamo por el cual se genera esa calidad de odio para destruir una municipalidad que pertenece a todos y que después todos vamos a tener que reconstruir Claro. con los impuestos Una- nuestros. En el único que hablaste con tranquilidad fue en Corriente de Pensamiento. Una. Ahora yo digo una cosa, el otro tema que es fundamental, y el que los gobiernos, ¿cuántos días de clase tuvimos en algunos lugares del país? En Santa Cruz y en... Y sin educación ninguna sociedad puede crecer. No. Claro, No, no, ese es No, el la problema de excelencia fondo hace educativa es mucho. lo más importante. Sí, no, sí, el tema de la educación es muy fuerte. Y fíjate cuando vos mencionabas hace un rato que decías eso de que acá en Argentina nos quedamos en el pasado y le tenemos miedo a la palabra represión. Estamos le tenemos peleando miedo. todavía por el pasado, Claro, ahora estamos- empezar en el futuro. Tal cual. Pero fíjate en Brasil, que también tuvieron una dictadura, también fue muy fuerte este tema de la represión y cómo quedó impregnado en la sociedad. Pero fíjate que hoy en día están con Bolsonaro, que dicen en la última encuesta le da casi 60 millones de votos. Sí, lo que pasa es que en ese sentido la idiosincrasia brasilera es diferente. Ellos tienen otra visión. Por ejemplo, te hablo porque porque he vivido ahí. Brasil tiene un respeto muy grande por las instituciones. Sí. Entonces, no es como acá que tenemos al reo o al ladrón, y si llega, qué sé yo, a hacerse un robo o un acto violento, se lo entiende como una víctima de la Sí, sociedad. el zafaronismo típico. Claro, Sí, garantista. En Brasil no es así. No, en no, Brasil claro. vos salís a robar y llaman a la policía, y la policía tiene libre acción sobre eso o sobre cualquier acto Totalmente, violento. totalmente. Bueno, pero fíjate Y la que sociedad eso- los apoya y Sí, los pero aplaude. pero fíjate que justamente en ese punto es el que estaba cayendo bastante Brasil, porque durante la época de Lula y después con Dilma hubo como una perversión de las instituciones en Brasil. Sí. Muy fuerte. Yo te diría que hasta, bueno, todo el mundo dice, bueno, pero acá en Argentina Macri no puede hacer las reformas porque viene de 2 años de kirchnerismo. Bueno, en Brasil el lulaísmo, no sé cómo se dice. El 2013 Sí, está. fue 1000 veces peor que el kirchnerismo de acá. Mucho más estructural fue el populismo, el socialismo que llevó a cabo. Y hoy en día, si gana Bolsonaro, va a hacer las reformas, porque no es distinto al personaje de Macri, es la antítesis, te diría yo. Completamente distinto. Ellos- Uno de Macri, una tibieza tremenda, y este viene y te dice las cosas que hacer y Sí, uno pero le cree fíjate que realmente. en campaña Macri habló de bajar impuestos, a habló de mí, muchas cosas. a mí hoy lo que veo, la hipocresía de Macri. Había 3 cosas, perdónenme que Sí, me sí, interrumpa. sí. Íbamos a hacer la reforma política, no hicimos. No la hizo. No. Laboral. La reforma laboral tampoco. La reforma impositiva tampoco. No, aumentó los impuestos. Aumentó La los reforma era aumentarlos. Sí, parece. llegaron a ser 101. Y hoy, no, me acuerdo de una promesa ¿Se de... acuerdan que hablaban de la boleta única? También, no, me acuerdo, No, me Vamos acuerdo a hablar de... con la sábana otra No, vez. lo único que hicieron fue cambiar la fórmula del sistema previsional. Tal Lo cual. único que hicieron fue pedirse $1.000 millones y yo no sé dónde están. Los quemaron todos. es No, a mí me Hicieron acuerdo veredas. Gracias, Larreta. una de las promesas de Macri, que la calle va a volver a ser del pueblo, va a volver a ser de Sí, nosotros, y estamos todos los días Bueno, con lo los que pasa es que piquetes y debe los gobernar para la sindicatos. izquierda. Sí. Vos sabés que Para las corporaciones. la discrepancia enriquece y la consecuencia perjudica. Vos hablaste recién Bueno, del tema de que hicieron la reforma previsional, no hicieron nada. ¿Sabés No, cuánto- cambió la fórmula. ¿Sabes que es- cuánto gana 4 millones de jubilados? 8.600 pesos. Es una locura. ¿Y el salario mínimo cuánto está? Está arriba de eso, me parece. Sí, creo que son 12.000. 12 me parece que anda por ahí. 11.000 y pico, ¿sí? Sí. No, Y de es- acuerdo a la medición que hace el defensor de los jubilados,
necesita 21.600. Igual hay algo Y me más imagino que no le triste. puso el tema de la inflación. Sí. Hay algo más Hay triste 8 que la millones de inflación. jubilados en el país. 800.000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero para mí el problema más grave para todos es la inflación, porque ese es el impuesto a los más Y pobres. por como supuesto, corroe el bolsillo, no menos puede tener un cáncer. aparte ahora... Hasta yo dije alguna vez cuando asumí el gobierno de mi provincia que era inmoral la inflación. Totalmente, es que es el único impuesto que está generado por el Estado, porque todos sabemos que la inflación es un fenómeno monetario. Gasto O sea, público. exactamente, lo genera el Banco Central. La maquinita. Claro, y es el único que no está estipulado bajo ninguna ley, ningún código, nada, estipula cuánto es ese impuesto. ¿Y cómo había sido Macri al principio, otra vez, al principio de campaña? Un gobierno con inflación significa que no puedes, que sos malo gobernando. No, pero ¿se acuerdan que Pensalo. dijo Macri? No, pero espera, Macri dijo, solucionar la inflación es fácil, dijo. Es fácil. Es fácil. Y dijo que Y tiene razón, es fácil. Hubo pero una no lo supo hacer. subestimación a Yo lo que era solamente, gobernar. claro, Sí, tal cual. yo exactamente. solamente creo que la inflación es un impuesto a la gente, ¿verdad? Es cierto, pero está siempre basado en ganar políticamente, en un clientelismo. Pero yo te digo una cosa. Porque ¿para dice- qué mito? Le digo a ustedes, por ejemplo, de lo siguiente. La otra vez dice el presidente, bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar en serio, como si todo lo anterior fue en broma. Como si todos los otros 3 años fueran... sí. Me encanta cuando se pone de plateísta. Tenemos que bajar el gasto. Hola. No, pero aparte... Un yo psicólogo por pienso acá. Que si pensamos en serio, la política exterior juega un rol fundamental Tal cual. en la política del país. Y vos hablabas de Brasil, y Brasil es un ejemplo en eso con Itamaraty. Mm. Para mí es la segunda cancillería del mundo después de la Unión Europea. Yo pienso que acá tenemos que tratar de que los embajadores no buscar para quedar bien políticamente con alguno, Claro, un hay mucha exilio, foto. un Bueno, el exilio otro día- político para el otro. El otro día salió Malcorra a hablar después de un silencio, creo que salió en La Nación Más, y habló de Bolsonaro, lo criticó, pidió porque haya más mujeres en política. Ella estuvo, falló, fue la peor del gobierno. Estuvo Cristina, Hay un estaba libro- Vidal. Claro. La verdad es que yo escucho ¿Por qué mucha... decías vos? Malcorra habló. Malcorra salió a hablar. Escucho mucha Ah, pero rajaron. ella vino a la Argentina para ser secretaria general de Sí, Naciones y le Unidas. y le falló el Hizo operativo. Sí. usar de yo escucho escalón. mucha feminista misma pidiendo por la ley de cupos, que para que haya más equidad entre varones y mujeres, no en política. Vos no ves la historia argentina, fue justo uno de los países donde las mujeres más intervinieron en política, donde tuviste una presidenta en los años 70, que fue como más o menos en la época también de Thatcher, había pocas mujeres realmente en el mundo político. Es muy contradictorio, ¿no? Y además pedir por una ley de cupos cuando uno sabe que vos tenés que llegar ahí por mérito, y que hay mujeres que capaz llegan ahí, capaz Lilita Carrió llegó ahí por mérito, capaz Stanley lo mismo, Claro. Vidal lo mismo, después si le va No bien o por mal es ninguna otra ley. cosa. Claro, no llegaron, es deslegitimizar a las mujeres que sí llegaron A su propio por su claro. propio mérito. Pero tenemos que Sí. partir de una base que todos cometemos errores porque somos seres humanos. Sí, y eso hay que eso reconocerlo. es Lo que verdad. pasa es que algunos no quieren reconocerlo. Es peor todavía. Y Tal como cual. decía el Pocho, que el tema de las relaciones internacionales es muy importante, me parece que si hay algo que ha fallado Macri y su gobierno es en el tema de geopolítica. Ha fallado ha apoyado a Clinton cuando cuando le terminó saliendo Trump. Hoy no se termina. Eso fue todo. Obama, eso- Obama. Bueno, No, vamos. Eso yo- fue todo está gracias a bien, Malcorra. pero, por ejemplo, que vos y no quieras nos apoyar- olvidemos que la trajo Lilita Carrió a Pero Malcorra. escucha, por ejemplo, que vos querés querés ser amigo de Obama porque es el presidente de Estados Unidos, te lo puedo llegar a entender. Pero era necesario salir a bancar tan explícitamente a Hillary Clinton, claro, salió muy dado que explícitamente. era muy posible que no gane. Chicos, se cansó de hablar mal de Maduro, Macri, y nunca tomó hizo ninguna nada, posición no hizo política. O nada. sea, tomó una posición política, pero nunca va a ganar trabajó sobre Bolsonaro, eso. va a ganar Bolsonaro y va a ser realmente el tipo que intervenga a Venezuela y se Sí, le- o si y no enfrente al interviene, pero ya socialismo. es otra ideología que entra al Mercosur y es una manera de poder volarlos. Claro. No, sí, la verdad de Macri me parece en ese sentido hay mucha foto linda con embajadores de otros países. Sí, y pero eso no presidentes, sirve. pero No sirve nada. No es la política exterior del caviar y el champán. No se maneja por No, afecto, tal sino cual. Es por hora de ser más interés. como Vos Bolsonaro. tal cual. Pero lo te que pasa es reunís- que esto es toda una mentira. Dale. Te reunís, te reunís y pedís inversiones, pero no sé los impuestos, no sé la reforma. Bueno, no sé, siempre nosotros en Latinoamérica, Argentina y Brasil tuvieron una pica por quién maneja, o sea, quién es la cabeza Por todo. del Y continente. nos va a pasar Brasil, Y del fútbol Como también, siempre. chicos. como siempre.
La otra voz, con la juventud del Partido Autonomista, hasta las 12, por la RZ. Estás escuchando La Otra Voz, el programa de la juventud del Partido Autonomista en la RZ. Si querés afiliarte al PAN, comunicate al 15 67 33 0915 y escribinos a partidoautonomistapan@gmail.com. Bueno, estábamos escuchando un tema de Ivette Sangalo, una samba de País Tropical. Bueno, es lo que se viene, ¿no? Hoy un martes de Super Levax, bien calentito, bien calentito. Bueno, hoy el dólar estuvo bajando, ya desde que Guido Sandleris asumió el Banco Central y empezó con sus políticas, que bueno, no sé de dónde les habrá sacado, pero el dólar estuvo bajando, se está acercando a la banda inferior. Estamos al aire con José Luis Espert. ¿Cómo anda, José? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, José? Bueno, bien, bien. Justamente como estaba diciendo, parecería que, como dice el gobierno, ya pasó lo peor, ya pasó la tormenta. ¿Vos lo ves así, José, o todavía tenemos que ponernos el paraguas? No, yo creo que hay que estar preparado, porque yo creo que el dólar... Habrá que ver hoy, por ejemplo. Hoy tenemos un día muy importante, porque no solo vencen 140.000 millones de pesos del ELIC, sino que vencen también 230.000 millones de pesos de LEVAX, y el gobierno ha dicho que solo va a ofrecer LEVAX por 150.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando que el piso de expansión monetaria de hoy está en los 150.000 millones de pesos. Hay que ver qué pasa con esos pesos que quedan dando vuelta, por más que se han absorbido parte con letes en la licitación que se va a hacer durante esta misma semana. Yo te diría, con esta tasa de interés probablemente el gobierno logre mantener al dólar a raya durante algún tiempo. Pero hay otro plano de cosas que hay que seguir viendo, que es el plano inflacionario. La inflación de este mes plantea estar entre 5 y 7%, la de septiembre, perdón, ¿no? Sí. La que se va a anunciar pasado mañana por el INDEC. Y además hay que ver el proceso recesivo cómo sigue. Yo te diría, viendo la caída que está teniendo el sector productor de alimentos, yo te diría que la recesión que está viendo en el resto de los sectores es de características fantasmagóricas, ¿no? Porque si cae la demanda de alimentos, te imaginas lo que puede estar pasando con otro consumo o de menos urgencia, más flexible al ingreso y a los precios y con la inversión. Así que yo te diría, me parece que de ninguna manera se puede decir que lo peor ya pasó, más allá de que lo peor ya pasó. Eso es una frase ya gastada y muy utilizada por el gobierno a lo largo de hace 3 años, ¿viste? Así que yo te diría, seamos cautos. Sin duda que hasta ahora la tasa de interés ha tenido un efecto fuerte en términos de aplacar al dólar, pero bueno, todavía tenemos el frente inflacionario muy complicado y recién comienzan las complicaciones en el frente de la economía real, ¿no? Que en definitiva también es lo que termina impactando en la opinión pública y para darle favor o crédito al gobierno de Macri de cara a la elección del año que viene o no. Claro, pero las tasas tan altas pueden ser un poco que generen esta baja de la demanda, pero son insostenibles en el tiempo. No sé si estás de acuerdo. No sé cómo van a hacer para salir de esta pequeña... No, bueno, por supuesto que es complicado. Por supuesto que es muy complicado salir de esto. Si el único argumento que vos tenés para mantener el dólar calmo son estas tasas de interés que están liquidando a las empresas, bueno, tenemos un problema muy serio. Además del problema de la deuda que está acumulando el Banco Central. Ya no tiene más LEVAX, pero las LELIX son un vencimiento diario de entre 100 y 140.000 millones de pesos. Así que de ninguna manera se puede decir que lo peor ya ha pasado, de ninguna manera. No, claro que no. Hola, bueno, para los que no saben, estamos hablando con José Luis Espert. Un gusto, José. Habla Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Una fanática tuya. Ay, gracias. Una seguidora. Gracias. Muy tierno, José.
Bueno, mira, yo en realidad me quedaba pensando en todo lo que hablabas hoy y la noticia que recibimos esta mañana con respecto al Banco Central, que íbamos a tener una oficina del FMI dentro del Banco Central. Sí. Yo, como una ciudadana de a pie, lo que no entiendo es cómo nos afecta esto de manera institucional, sabiendo que el Banco Central es una entidad independiente. Bueno, hasta ahora nunca fue en la práctica, pero ¿cuál es el sentido de que el FMI ponga una oficina dentro del Banco Central Nacional y qué es lo que están buscando, o sea, en el trasfondo? ¿Controlar la emisión? No, mira, es usual que los países que tienen un acuerdo con el fondo y que la cosa pinte para varios acuerdos con el fondo, pongan su oficina en el país para hacer un seguimiento más a medida. Yo te diría que esto es usual. Es usual, insisto, que el Fondo Monetario tenga oficinas en los países con los cuales tiene una estrecha relación. Y lamentablemente Argentina, como el gobierno de Macri nos mandó a la B con el Fondo Monetario y nos ha endeudado hasta la coronilla con el Fondo Monetario, por 57.000 millones de dólares, nada más ni nada menos, Argentina va a tener una relación larga con el Fondo Monetario después de este sobreendeudamiento con el fondo. Así que, por lo tanto, el fondo lo que hace con esto es cuidar más de cerca sus intereses, que son los intereses de los países, porque acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Contrariamente a lo que nos ha dicho históricamente nuestra ignorante progresía, el Fondo Monetario es una cooperativa de países que se juntan para prestarle a los países que tienen problemas. Por lo tanto, los países que tienen problemas y que son apoyados por los países que no los tienen y que tienen sobrantes de plata, naturalmente van a querer cobrar y que el país endeudado le devuelva la plata, porque los países, para poder aportar al Fondo Monetario, tienen que emitir deuda o cobrar impuestos para aportar la plata al fondo. Claro. Porque, insisto, el fondo es una cooperativa de países, el fondo como tal no existe, no es un banco. El fondo existe porque están los países que ponen plata. Claro. Por lo tanto, el país endeudado tiene una obligación con sus colegas de devolverles la plata. Por lo tanto, es natural que el Fondo Monetario, o sea, los países, pongan oficinas en los países en los cuales el fondo va a tener una larga relación. Y con este mega endeudamiento en el cual ha incurrido el gobierno de Macri, se entiende por ahí que el Fondo Monetario ponga su oficina en Buenos Aires. Segunda respuesta, ¿por qué en el Banco Central? Porque esto es un tema mucho más contable e institucional del fondo, pero yo diría, los fondos que el fondo le presta a los países se depositan en los bancos centrales. Entonces, por eso, en general, cuando el Fondo Monetario pone una oficina en un país, la pone en el Banco Central. Claro. Sí, yo te diría, acá lo preocupante no es tanto esto de lo que estamos hablando, como que un gobierno que venía a hablar del cambio haya terminado otra vez firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, que dicho sea de paso, es el acuerdo número 27 que hemos firmado a lo largo de 60 años de decadencia. Entonces, eso en todo caso es lo más preocupante, más que el detalle de la oficina del Fondo Monetario dentro del Banco Central. Lo grave acá es un gobierno que se la pasó paveando casi 3 años con el gradualismo y terminamos con 2 crisis cambiarias que nos depositaron en el Fondo Monetario. Un fracaso absoluto. En todo sentido. Una falta de proyecto. Bueno, absolutamente, y eso es lo que yo creo que Argentina necesita. Argentina, yo creo que necesita un nuevo proyecto de país, una nueva dirigencia. La dirigencia que es responsable de esta decadencia debería dar un paso al costado y dar lugar a gente nueva, con ideas nuevas, porque repitiéndose como se está repitiendo Argentina, de ninguna manera va a salir adelante. Yo lo escuchaba a Massa en estos días, encima hablando en Estados Unidos de las estupideces que dijo, la verdad. Te quiero tanto, José. Es gente que debería estar afuera de la política, ¿viste? Estos tipos que tienen que ver con tanta decadencia, tantos años todavía con el derecho a opinar y a emitir sugerencias, la verdad, no. Argentina está para otra cosa. Argentina requiere de una nueva construcción de conceptos, de gente, de ideas, de valores, porque lamentablemente me da tristeza que la gente no se dé cuenta, pero el sistema que impera en Argentina, de políticos corruptos e ignorantes, de sindicalistas mafiosos y empresarios prebendarios, algunos de los cuales ya están en cana, fíjate cuán chorro será. Es un sistema que devora a la gente, viste, que la transforma en un esclavo.
Claro, José Luis, acá Francisco te habla. Te iba a preguntar sobre lo que dijo Sergio Massa, o sea, lo criticamos a Sergio por su crítica, diciendo que lo de los saqueos de los productos primarios, y a su vez también podríamos criticarlo a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, pidiendo aún más retenciones. Eso es mucho más grave todavía, porque Sergio Massa dentro de todo es oposición, claro, está afuera, no pero que desde adentro del gobierno, y más un gobernador de una economía regional para la cual las retenciones son un veneno, proponga retenciones, es más estúpido todavía esa frase que la estupidez de Massa. Claro. Sin duda que es mucho más grave, porque sale desde adentro del mismo gobierno que dijo hasta hace un tiempo que las retenciones eran malas, cuando en realidad ha terminado siendo kirchnerismo, yo te diría casi con cada vez menos buenos modales. Claro. Hemos terminado con ahora 12, precios cuidados, paca, retenciones. Por eso digo, toda esta gente debería dar un paso al costado junto con otros, ¿no? Que no deberían ser un impedimento para la construcción de cosas nuevas. Un cambio total de clase política, digamos. Sí, yo creo que, a ver, acá no hay que ser ingenuo, yo creo que se requieren de cambios de ideas de 180 grados, de negro a blanco, de blanco a negro, y obviamente como las ideas no están en manos de marcianos, sino que están adentro de la cabeza de la gente, sin duda que tiene que haber otra gente. Toda esta generación de políticos de los últimos 70 años que son parte de esta decadencia tiene que quedar afuera, ¿viste? La verdad, ¿por qué? Pero no porque yo tenga algo en contra de esa gente, sino porque las ideas están adentro de la cabeza, no de marcianos, sino de gente. Por lo tanto, creo que tiene que venir una gente nueva, pero las ideas que debería aplicar Argentina son las ideas que han hecho prosperar a Chile, que han sacado a Perú de una situación de pobreza extrema como la que tenía en el último cuarto de siglo, que son las ideas del libre comercio, sí. Al revés de lo que dice el ignorante de Massa, son las ideas de exportar aquello en lo cual vos tenés ventajas comparativas y algún día va a poder hacer batería, como dice Massa. Tenés que tener un Estado que tenga un tamaño pagable, no este delirio que nos devora impuestos. Claro. Además debes tener un Estado sin déficit para que no genere crisis como genera nuestro Estado cada tanto. Y además tenés que tener leyes laborales mucho más modernas. No puede ser que una pyme quiebre porque echa una persona. Claro, totalmente. La reforma laboral es urgente. Esa manera de imponer justicia social, como dice este sindicalismo retrógrado, corrupto y mafioso, no le sirve a nada, salve a ellos. Mira, acá hasta que la gente no se despierte y no entienda que está siendo devorada por tres corporaciones, que son la política corrupta, los empresarios corruptos, los sindicalistas corruptos, estamos fritos como sociedad, pero es la gente la que se tiene que despertar. Es la gente la que se tiene que despertar. Y de eso te iba a preguntar, ¿qué opinás? Porque capaz acá todavía no nos despertamos, pero en el mundo parece que a poquito sí, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, con bueno, Piñera en Chile y el resto de América Latina. ¿Qué pensás de ese cambio? Mira, yo creo que en Argentina se abre un espacio para gente nueva e ideas nuevas, porque, bueno, yo creo que la gente está muy decepcionada con Macri, pero también está muy decepcionada con los ejemplos que ve fuera del gobierno, claro. O sea, lo que tenés en el llano, el kirchnerismo proponiendo volver a los subsidios de tarifas, dar de baja el acuerdo con el fondo, volver a las retenciones, a los controles de capitales, Sergio Massa hablando de las cosas que está hablando en Estados Unidos. Yo creo que la decepción de la gente para con el gobierno, para que aquel gobierno supuesto del cambio y con el resto de la clase política, me parece que abre un espacio para ideas del sentido común, ni siquiera liberales, te diría, ¿no? Pongámosle el mote liberal si querés, pero son ideas del sentido común, porque el liberalismo es sentido común. Totalmente. Pero hay que hablar de por qué las empresas no van a competir, por qué el país no va a competir con el resto del mundo si las empresas compiten entre sí por nichos de mercado dentro del país. ¿Dónde está lo aberrante de tener un Estado que gaste lo mínimo indispensable para que la gente goce de su esfuerzo y no que se lo lleve el Estado de impuestos? José, ¿Dónde está lo malo de tener un Estado que no tenga déficit? ¿Dónde está lo malo de que una empresa, así como toma una persona, si le quiere echar, que la eche y no que por eso se funda? Claro, José, ¿y vos te ves? Esto es sentido común, te diría. José, ¿vos te ves parte de algún cambio así por fuera o por dentro de la política? ¿A futuro? Yo estoy para hacer algo en política concreta.
si se dan las condiciones de todo punto de vista, pero sí, yo soy de la idea que acá hay que armar algo que sea frentista, que involucre a mucha gente, pero sí, yo sería parte de un espacio de que fuera para adelante con ideas del sentido común en Argentina, sin duda. Bueno, muy esperanzador escuchar eso. Sí, sí, muy contentos. No, bueno, más yo quería hablar, bueno, primero te quería felicitar por tu libro. La verdad que lo leí, me encantó, me parece que es súper accesible y se entiende muy claro para toda la gente que está como queriendo encontrarle la vuelta a algo y no sabe. Bueno, me encantaron las propuestas, me parecieron todas. Gracias. Bueno, ya que tocas el tema del libro, ahora se viene mi segundo libro, que es el primer libro habla de los devoradores, cómo los devoradores se devoran a los devorados. ¿Y se vienen los devorados? Claro, ahora este es un libro hablando de los devorados. ¿Qué culpa, qué responsabilidad le caben a los devorados para dejarse devorar? Porque creo que acá no hay nadie que sea inocente, ya sea por acción o omisión, ¿no? O sea, si hay un devorador, hay un devorado. Y la pregunta es, en este libro, el segundo mío, que va a salir el año que viene, ¿qué hace el devorado para dejarse devorar, ¿no? Claro. Sí, y igual, bueno, como hablamos del libro que ya está escrito, que la verdad que lo disfruté mucho, me gustó mucho el tema que hablaste de las corporaciones que estabas hablando hace un ratito, ¿no? De las 3 corporaciones que nos gobiernan en vez de gobernarnos partidos políticos. Y otra cosa que me interesó mucho fue el tema de tener un proyecto de país a futuro, que dijiste en un momento que aunque hubiera una persona que viviera 200 años no podría resolver los problemas del país, que para eso hay que tener un proyecto a largo plazo. Sí, yo vos traes indirectamente a colación un tema que es gradualismo versus shock. Yo cuando decía que el ajuste debería ser de shock y no gradual y que el gradualismo iba a terminar mal como terminó, lo decía que usted tiene que hacer ajuste de shock dentro del modelo decadente. Como yo siempre pensé que Macri no venía a cambiar el país, sino que venía a darse el gusto de ser gobierno, nada más, probablemente para demostrarle al padre que él servía también, pero solamente vino a eso, Macri no vino a cambiar el país de ninguna manera. Yo decía, si vos no estás dispuesto a cambiar el modelo decadente de país, los ajustes que hay que hacer dentro de ese modelo decadente deben hacerse de shock, de golpe. Ahora, si vos pensás cambiar el país, si vos querés poner a la economía a competir con el mundo, con un Estado pagable, sin déficit y con costos laborales como corresponde y no este delirio, ahí sí los cambios son de a poco, yo te diría por lo menos en un par de periodos presidenciales. Pero si vos querés mantenerte dentro del modelo decadente de sustitución de importaciones, Estado presente y deficitario y leyes laborales fascistas, ahí los ajustes tienen que hacerse de shock, no de manera gradual. Gradual tiene que ser el cambio estructural para salir de la Argentina decadente a una Argentina próspera, obviamente. Vos no podés poner a la Argentina a competir de golpe al mundo sin antes bajar impuestos, para lo cual tenés que bajar el gasto público, probablemente para eso tengas que reformular por completo el federalismo en Argentina y cambiar todas las leyes laborales. Eso sí se hace de manera gradual, no una devaluación o un ajuste del gasto público como el que se requería, ¿no? No, excelente todo lo que estoy escuchando. Te hago una pregunta que espero que la respuesta sea una más y ya está, y ya cerramos, pero sí. ¿Vos creés que nosotros como país, con la deuda gigantesca que tenemos y todos estos problemas, todavía tenemos posibilidades de llegar a ser una nación grande? Sí, por supuesto. Argentina es una mina de oro. Lo que pasa es que sobre la mina de oro estamos sentados nosotros, que tenemos una seria falencia cultural, los que estamos en el llano, y los ganadores del modelo decadente son 3 corporaciones, la política, los empresarios prebendarios y los sindicatos, que obviamente no se van a bajar nunca de ahí, si ellos se han hecho millonarios con eso. Entonces yo diría que sí. ¿Por qué motivo Chile cambió? ¿Por qué motivo Perú cambió? ¿Y por qué motivo no vamos a cambiar nosotros? Pero lo que hay que tener claro, y eso es lo que hay que pregonar, es que para que nos vaya bien tenemos que cambiar. No podemos pretender que nos vaya bien haciendo siempre lo mismo que causó esta decadencia. Claro. No, claro. La locura argentina es pretender hacer lo mismo y cambiar, claro. Y que alguna vez termine diferente. El macrismo creyó estúpidamente que haciendo lo mismo que se hizo históricamente, porque ellos son chetos y de cuello blanco, iba a salir bien. No es así.
No importa si la cara de Macri es más linda que la de Cristina. Importa si Macri hace lo mismo o no de lo que hace Cristina. Y Macri, en muchas cosas, ha hecho lo mismo que Cristina. No en vano terminamos con retenciones, precios cuidados y hora 12. Claro. Bueno, muchas gracias, José, por haber participado en nuestro primer programa. Sí, un beso grande. Un placer. Muchas gracias. Lo mejor para ustedes. Chao. Gracias. Bueno, así terminamos nuestro primer programa en La Otra Voz. Muchas gracias, una vez más al Pocho Romero Ferris por darnos este espacio. Acá estamos con Fran. ¿Quiere decir algo más? No, la verdad, muy contento por arrancar, por toda esta movida. Esperemos que funcione a largo plazo, y la verdad también gracias a José Luis por aclararnos siempre el panorama, ¿no? No, y aparte de un lugar donde podamos hablar todos de nuestras ideas, ¿no? De estas ideas de las que hablaba Expert. Bueno, nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Hasta luego.